un hotel donde se estaba haciendo una celebración de un fin de carrera de chavales y tal. Y era la graduación. Pero fueron todos vestidos de fiesta, traje, corbata, los chicos. Se ve bien, ¿verdad? Vale. Bueno, sí, nada, ya se os oye perfectamente. Buenos días de nuevo. Hola, buenos días. Hola. Buenos días. Disculpad, bienvenidos a todos los que estáis participando en esta jornada de formación al patronato. Disculpad un poco el retraso porque queríamos que la mesa redonda fuese de manera, aunque fuese en virtual, que estuviesen los ponentes juntos y bueno, pues eso siempre tiene un poquito más de logística. Y nada, gracias Fernando, hay dos Fernandos ahora. Fernando de la Fuente, si quieres empezar con la presentación. Gracias. Bueno, hemos estado hablando antes Isabel y yo y pensamos que sería bueno que ella hiciera un poco de maestra de ceremonias y de moderadora en la mesa. Yo, por mi parte, pensamos que, por ejemplo, antes, a lo largo de la ponencia que hemos mantenido esta mañana, sí han surgido algunas cuestiones que podrían ser de interés para miembros de Lares y en ese sentido, por eso me siento yo aquí. Desde luego no tengo los conocimientos ni de lejos que tienen mis tres acompañantes, que por supuesto van a llegar al peso. Pero si surge alguna cuestión como la que nos ha planteado Eric esta mañana y por parte de Lares podemos ofrecer alguna respuesta, es lo que justifica un poquito mi presencia aquí. Respecto a la parte de presentación, bueno, pues eso sí que podemos proceder a ello. Pues, incluso creo que lo mejor es que les dejemos que cada uno de ellos se presente a sí mismo. Yo, por mi parte, como bien ha indicado mi compañera Adela, soy Fernando de la Fuente, soy responsable de formación dentro de Lares. Y bueno, si tal y como se ha planteado antes pensáis que por parte del Departamento de Formación en particular o de Lares en general se puede ofrecer alguna solución alternativa al desarrollo o la creación de nuevos patronatos, pues por nuestra parte yo estoy aquí para recoger todas las demandas y en la medida de nuestras posibilidades para llevarlas a cabo, por supuesto. Y una vez dicho esto, pues ya dejo que cada uno se presente a sí mismo y que ya que empiece Lola. Bueno, pues yo soy Lola Carbonell y soy la directora ejecutiva de la Fundación Alicia y Guillermo, que somos una fundación que trabajamos con personas mayores. Y bueno, estoy aquí a compartir mi experiencia y a aprender también, porque mi situación es un poco peculiar, ya hablaremos luego. Bueno, pues buenos días. Yo soy Fernando Domínguez, soy socio consultor de Down Training, que es una empresa de consultoría y formación. Trabajo con muchas organizaciones, sobre todo dirigidas al tercer sector en este momento, muchas que son de empresas, obras apostólicas que llaman de las congregaciones religiosas, cuando me muevo mucho en el terreno de las residencias de personas mayores o personas con discapacidad física e intelectual, también con colegios, clínicas, etcétera, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional. Mi trayectoria viene del año 88 y mi formación de base es psicología del trabajo de las organizaciones. Muy bien, bueno, yo soy Isabel Peñalosa, yo creo que todos me habéis estado sufriendo durante los días, así que no sé si necesito mucha presentación. Soy directora de Relaciones Institucionales y de la Asesoría Jurídica y del área de comunicación también en la Asociación Española de Fundaciones, que agrupamos a 920, 930 fundaciones en este momento, de todos los ámbitos sectoriales y territoriales. Y bueno, pues desde hace tiempo venimos manifestando pues, la necesidad y el interés de hacer formación específica para los patronatos, ¿no? para estimular también la función del patrono, pero también para que conozcan un poquito más cómo son estas organizaciones. Muy bien, perfecto. Recogiendo un poco el guante de lo que estaba planteando Isabel, ya lo he comentado a los participantes a lo largo de la ponencia que había manifestado ella. Nosotros pensamos que es fundamental una escuela de patronos, como lo hemos planteado aquí, y más allá de eso pensamos que hay algunos aspectos en los que se puede profundizar un poquito más, porque entendemos que muchas veces hay determinadas fundaciones o determinados roles dentro de los patronatos que se lanzan a la aventura con la mejor voluntad, pero tal vez sin la preparación necesaria. Y en ese sentido sí que pensamos que puede haber algunas carencias en materia de formación en lo que se refiere a los participantes en los patronatos. Con lo cual, sí nos encantaría que por parte de todos los asociados de Lares nos trasladarais esa demanda, pero en cualquier caso, por nuestra parte, yo voy a ponerlo en común con la Secretaría General y con la Presidencia de Lares
para plantear un programa que profundice un poquito más en este rol y que podamos desarrollar tal vez alguna formación específica, además de esta escuela de patronos, que vaya enfocada al área de riesgos, al área de complaining y, como vamos a plantear en esta mesa, que estoy convencido que van a salir también potenciales acciones formativas para estimular la participación y para estimular la motivación, para la creación de nuevos patronatos. No nos olvidemos que nuestro fin último es, al final, dedicarnos a los cuidados y acoger a mayor número de personas que nos necesiten. Y hay muchas de ellas que van a depender de la buena voluntad de las buenas personas que forman los patronatos. Entonces nos tenemos que enfocar en ese área también. Insisto, yo quiero participar también en esta mesa para recoger lo que estoy seguro que van a ser muchas buenas ideas que surjan. Muy bien, pues no sé, ¿queréis que os vaya lanzando yo algunas cuestiones? Pero como decía también en la sesión anterior, yo creo que aquí casi podemos también recapitular un poco y comentar todas aquellas cuestiones o inquietudes, sobre todo, o ideas que hayan quedado pues, a lo largo de estos 2 días y las personas que habéis participado en estas formaciones. Para esta mesa hemos buscado un título que es Motivación y participación en los patronatos, ¿no? Justo en la sesión anterior hemos podido hablar poco porque nos hemos centrado hoy mucho en el tema de la gestión de riesgos y la visión desde el patronato, pero queríamos hablar, una de las partes de las que queríamos hablar era cuestiones críticas de los patronatos. Y realmente esta es una de las cuestiones críticas en los patronatos, ¿no? La motivación y la participación de los patronos, ¿no? Tenemos la suerte de tener a 2 personas que yo creo que pueden completar muy bien las visiones, ¿no? Es decir, por una parte la visión de los patronos y de su desempeño, y en el caso de Lola me consta que además conoce desde el principio la fundación porque básicamente, vamos, la promovió ella, se peló ella con la administración y la ha ido sacando adelante contra viento y marea y con muchas dificultades. Y también con Fernando, bueno, pues que como ha dicho, es especialista pues, más en el ámbito de los recursos humanos y la gestión de los patronatos no deja de tener mucho de gestión de personas y de gestión de recursos humanos, ¿no? Y decía que los patronos son, por un lado, voluntarios, pero por otro lado, pues tienen que tener una profesionalización, ¿no? Entonces, empezando por Fernando, y para ser un poco como diría, no críticos, rigurosos más bien, yo decía, y de hecho el título que se lo puse yo a esta sesión de motivación, yo decía que en algunos países más que de motivar a los patronos, se habla de movilizar a los patronos, que no sé si queremos decir lo mismo, queremos decir cosas distintas. O sea, en el fondo nos ha surgido un poco de manera espontánea esto de motivar a los patronos, cómo motivamos a los patronos, pero ¿qué es motivar? Y si es, o sea, si lo estamos enfocando correctamente, porque a lo mejor lo que tenemos que hacer no es exactamente motivar. Bueno, pues es una pregunta muy adecuada porque efectivamente son 2 cosas distintas, aunque algunas personas las pueden tratar como si fueran sinónimos, ¿no? Y de hecho, la palabra de movilizar, o cuando hablamos de movilización, deberíamos decir buscar compromiso. La movilización es la búsqueda del compromiso o comprometer. La palabra inglesa es engagement, cuando se habla de la búsqueda de engagement. Claro, no es igual que la motivación, aunque hace falta la motivación para el engagement. Esto sí que es verdad que sería una base, un requerimiento previo. Muchas veces tendríamos que partir primero del concepto motivar o motivación. Entonces, ¿qué es motivar? Si lo miramos desde el punto de vista de un patrón o un patronato, pues motivar o motivación sería tener motivos para estar ahí. Es que a veces es tan sencilla la definición y se nos escapa. Cuando decimos que hay que motivar a alguien, hay que darle motivos. Y cuando decimos yo estoy motivado, es que tengo motivos. Y un patronato que esté motivado es un patronato que tiene motivos para estar en el patronato. Claro, hay que encontrarlos, esos motivos, hay que construirlos también. Hay personas que los motivos los tienen construidos de forma personal. Ellos mismos tienen los motivos. Una persona puede decir por qué quieres estar en el patronato y tiene motivos personales. Y otras veces tiene que haber alguien que es quien le propone estar en el patronato, que es quien tiene que construir esos motivos. Por tanto, el tener motivos es solamente querer estar presente en, nada más. Pero yo puedo estar presente en y no hacer mucho allí. Esta sería la diferencia, ¿no? Entonces, claro, lo que me falta es el engagement. Lo que falta es la movilización. Es decir, estoy, pero no estoy movilizado. Entonces, sería un segundo paso a dar, ¿no? El engagement. No sé si con eso contesto al planteamiento. A Sí, totalmente. De hecho, iba saltando un poco el orden de las preguntas que os había pasado. O sea, es que me ha gustado esto de
motivar es tener motivos, ¿no? Y puedo tener motivos pero no estar comprometido, no estar enganchado. Lola está enganchada, o sea, eso lo sé, está enganchada, pero sin embargo, ¿cuáles fueron tus motivos para involucrarte en la fundación? Bueno, yo es que tuve ahí un mandato testamentario, o sea, hubo un testamento, es una fundación Mortis Causa, donde se me encomendó esa misión directamente, o sea, quiero destinar mis bienes de una persona normal y corriente, que nadie piense que era una gran fortuna, ¿no? Y dejó ese encargo en el testamento. Tuve mis dificultades, como tú bien sabes, Isabel, porque en principio yo entré a formar parte del patronato, ¿sabes? Yo me encuentro con esa situación, esta señora fallece y dices, bueno, hay que montar la fundación. ¿De quién tiras? Pues de personas que, como ha dicho Fernando, tienen esa motivación porque el motivo suyo era ayudarme a constituir esa fundación. ¿De quién tiras? Pues de personas muy cercanas, de amigos, de familiares. Están motivados, claro que están motivados porque quieren ayudarte a hacer esa fundación. Con el transcurso de los años, pues a lo mejor lo que no están es lo suficientemente comprometidos porque igual tampoco se les ha dado el espacio. O sea, la fundación llegó un momento que sabes que yo en principio fui la presidenta, pero ahí llegó un momento cuando tuve que también asumir, lógicamente, una vez constituida tal, las labores de dirección, donde el protectorado me puso problemas. El protectorado me dijo que no podía ser patrona y directora. Perdona, eso no es así. O sea, tengo que pedir permiso, pero ¿qué falta hacía un director en una fundación? Entonces tuve que dejar de ser presidenta y pasar a ser directora ejecutiva. Yo digo que es un caso muy, muy especial, ¿no? Porque es verdad que asumo esa función a lo mejor demasiado férrea, que tengo delegadas todas las funciones, salvo las que son indelegables, y el patronato ha tenido estos 10 años poco espacio, a lo mejor, de participación. Ahora mismo estamos en renovación, vamos a hacer 10 años el año que viene, y bueno, pues, sabéis que los números redondos siempre invitan a la reflexión, todas estas cosas, que es uno de los cambios que queremos hacer, ¿no? El motivar a estas personas, no el motivar, el movilizar. Porque a veces no nos dedicamos ni tan siquiera a pensar todo el potencial que tienen esos patronos, o sea, no nos dedicamos a hacer esa investigación. Una pregunta, Lola, de lo que estás comentando, que me ha surgido según te he escuchado. Cuando te encontraste con esta situación de Mortis Causa, de tener que afrontar la creación y gestión de una fundación, ¿pensaste en llamar a alguna puerta de algún organismo público para ver si te ofrecían alguna ayuda, alguna respuesta, alguna solución? ¿No te lo planteaste o no lo planteaste? No me lo planteé. O sea, yo en ese momento me encontré como totalmente perdida y piensa que yo lo que hacía hasta entonces era trabajar en banca. Estuve trabajando 33 años en banca, siempre con mucho feeling con las personas mayores en las oficinas, y de repente me encuentro con aquello y no lo pensé. O sea, directamente fui a tirar de las personas que tenía cercanas. La relación con la administración ha venido después. Sí. Claro, ese es un aspecto que también tenemos que valorar. Perfiles que se encuentran en una situación parecida a la que se puede llegar a encontrar Rol. Una persona pues, que estaba dentro de un sector que no estaba para nada relacionado con el tercer sector y de repente se encuentra con una situación como esta y tiene que asumir una fundación. ¿Qué hago? ¿A quién llamo? ¿Dónde busco? ¿Qué solución encuentro? Entonces también tenemos que tratar de encontrar una solución para perfiles que ofrezcan una solución para situaciones que sabemos que se producen, porque aquí tenemos un ejemplo claro que se produce. Entonces, esa es una opción que creo que también tenemos que tratar. Totalmente, yo creo que desde organizaciones, ¿no? Paraguas que llamamos, yo creo que por eso toda esta formación para patronos, toda esta información, asesoramiento, pero también mucha información en el proceso de constitución de fundaciones, es algo que yo creo que probablemente es casi, iba a decir, de lo más valioso que hacemos algunas organizaciones, porque hay otra formación a lo mejor que hacemos, ¿no? Todos, que bueno, pues que a lo mejor la podría hacer cualquiera, ¿no? Prácticamente, pero hay otra que no. El caso de Lola es muy curioso porque nosotros lo que observamos, al menos en muchas de nuestras fundaciones, es que al final te conviertes en una especie de albacea, ¿no? Y cuando alguien encomienda en un testamento a alguien que constituya una fundación, suele ser alguien muy del entorno y lo que prima sobre todo es la confianza, no necesariamente la capacidad, o sea, siendo por supuesto personas capaces, ¿no? Pero la preparación para embarcarte en algo como esto, ¿no? Yo siempre veo que es fundamental la confianza, suelen ser personas que han estado cerca del fundador, que bien sea en el ámbito pues eso, de banca, bien en el ámbito a veces de la abogacía porque es su persona de confianza, o a veces un familiar. Menos familiares, veo yo,
que personas de otros entornos, pero que tienen que tener la confianza. Pero efectivamente tienes que decir, oye, ¿y ahora quién acudo? ¿Y cómo me formo? ¿Y qué hago? ¿Y por dónde empiezo? Y bueno, ahí pues yo creo que todas estas iniciativas son muy importantes. No sé si querías preguntar algo más, Fernando, o seguimos un poco... Está perfectamente contestado. Lo que pasa es que creo que son muy interesantes estas experiencias de vida, porque además es que es un caso, como bien indicas tú, bastante particular de una persona que venía de otro sector, porque todos de una forma o de otra actualmente estamos vinculados con el tercer sector, pero creo que es mucho más interesante la experiencia de una persona que justo provenía... Yo creo que es importante no solamente tener la motivación, cuando hablo de motivación para estar en un patronato, y el tener claro cuál va a ser mi papel, que eso es un tema que hay que aclararlo, también tener un interés genuino por el objeto social. Porque si yo estoy desvinculado del objeto social, me cuesta mucho comprometerme. Por ejemplo, a mí me ha pasado, yo he sido director de recursos humanos y he trabajado en algunas funciones en distintas empresas, pero puedo reconocer que no todos los objetos sociales me han atraído del mismo modo. Y seguro que han afectado a tu motivación. Y afecta, claro, más que la motivación, al compromiso. Sí, al compromiso, porque al final no entras, no enganchas. Es decir, si tú, por ejemplo, voy a poner un ejemplo abstracto, pero si a ti no te gusta la informática, estar en una empresa de informática lo ves como algo extraño. Entonces, no lees nada, no lees sobre informática, no estás al tanto de lo que ya aparece, los temas son muy superficiales, entonces no estás enganchado, ¿no? Sin embargo, si a ti te atrae la informática, tú estás bebiendo esto. Entonces, tener ese interés por el objeto social también es necesario. Claro, es lo que estoy diciendo. Ahí me llega un patronato que tiene un servicio que está basado en unos roles, los puedo ejecutar de forma aséptica o no. Entonces, ese aséptico es muy frío, muy de distancia, y el no es comprometido e implicado porque el objeto social me atrae. O sea, estoy metido en ese objeto social. Yo creo que también es bueno, si no existe ese interés, generarlo. Eso te iba a decir, que también se puede generar. Pero hay que crearlo. Claro. Como si a alguien no le gusta el cine clásico, pero a base de tener a alguien que te lo informe bien, acabas encontrando gusto por el cine clásico, ¿no? El cine igual no le gusta porque lo ha visto poco. O porque nadie le ha hablado de él. Aquí puede pasar lo mismo, ¿no? O sea, que pensamos, por ejemplo, en lo que es la Fundación Alicia y Guillermo, personas mayores, pues puede que no te atraigan los problemas o que no seas consciente de los problemas, de las necesidades de las personas mayores inicialmente. Pero si desde la Fundación, en este caso yo pienso desde el equipo, ¿no? Desde el equipo que estamos trabajando allí en el día a día, hiciésemos esa formación, ese poner al día de todas las noticias, o sea, de todo lo que se está moviendo y de todos los cambios que están viendo además en el mundo de las personas mayores, seguramente seríamos capaces de atraparlos, ¿no? Al final, por lo tanto, serás mejor patrono si te interesa lo que social. Claro. Eso es la... Efectivamente. Bueno, de hecho, no sé si hemos empezado un poco negativamente porque el propio título de la mesa decíamos motivación o movilización de los patronos, porque realmente estamos partiendo de que en general los patronos están poco comprometidos, pero a lo mejor no es así, estamos transmitiendo una imagen. De hecho, ayer cuando empezamos con el Mentimeter decíamos ¿qué te viene a la cabeza cuando hablas de gobernanza de fundaciones? Hubo varias personas, o al menos una que puso compromiso, o sea, que ha sido esa la palabra, o sea, que lo tiene muy claro. Con lo cual, a lo mejor, o sea, estamos trasladando una imagen negativa y como decía Fernando, no, realmente hay fundaciones que cuentan con unos patronatos súper volcados y instituciones que están saliendo adelante con un compromiso totalmente altruista, o no, realmente que pensáis que sí, que hay que hacer cosas para movilizar más y para... Porque a lo mejor, oye, no tenemos que hacer y tenemos que hacer otras cosas y resulta que están muy movilizados, no lo sé. Adelante. No, yo, a ver, estoy metida en muchas redes, ¿no? Con otras entidades, asociaciones, fundaciones, y sí se adolece un poco de esa... Hay los dos extremos, ¿eh? O sea, o hay patronatos poco implicados. De hecho, además, la imagen del patrono también está muy ligada, hasta ahora por lo menos, al prestigio, ¿no? Eso lo hemos estado hablando incluso antes de empezar la mesa nosotros. O sea, soy patrono de una fundación porque me da prestigio, sobre todo de fundaciones grandes, de fundaciones con renombre. Y a lo mejor soy una persona que no tengo ni tiempo para implicarme, ¿no? Pero ese prestigio también me hace estar ahí. Eso sería para mí un tipo de patronos, ¿no? Luego están los patronos, pues como yo he contado el patronato, que están ahí porque han tenido esa motivación para estar, pero lo que no están a lo mejor es con ese enganche que decías, ¿no? Para motivarse y participar realmente. Y después hay patronatos que se inmiscuyen demasiado
en la dirección o en el día a día de las fundaciones. Y eso tampoco es bueno, porque realmente están entorpeciendo más que ayudando. Con toda su buena voluntad, ojo, que yo digo que muchas veces se hace con buena voluntad, pero no siempre es una ayuda. Entonces, yo creo que hay que definir muy bien los roles y creo que ese es uno de los fallos que tenemos. Sí, pero lo que estás diciendo, Lola, está muy vinculado a los conceptos de motivación. Es decir, la motivación está en motivos y ahora los motivos los podemos clasificar en 3 categorías. Entonces hay una categoría muy inicial que es ¿por qué estoy aquí? Y el por qué estoy es porque obtengo a cambio. Entonces, claro, el por qué obtengo a cambio tiene respuestas de prestigio, visibilidad, reconocimiento social. Es decir, eso es algo externo. ¿Externo a qué? A la propia tarea y a la propia finalidad de la fundación. No sé si me estoy explicando. Es decir, tiene que ver más con lo personal. Entonces uno está allí porque tiene un escaparate. ¿Eso se puede criticar? No. ¿Pero ese es el mejor de los motivos? No. Las dos cosas no. Ahora, no se puede criticar porque efectivamente el estar en un patronato sí que te ofrece esto. Te ofrece prestigio, te ofrece visibilidad, te ofrece contactos sociales. Es decir, todo ese tipo de cuestiones hay que ponerlo en valor. Pero diríamos que es el zócalo de la motivación. No es criticable, pero no nos podemos quedar ahí. El segundo elemento de la motivación de por qué estoy es porque estando aquí con otras personas y con este tipo de fundación yo también me desarrollo. Y me puedo desarrollar intelectualmente, me puedo desarrollar en cuanto a contenidos, a la acción, al tipo de acción que se hace. Tanto hay un concepto vinculado al desarrollo. Y es verdad que cuando estoy en ese tipo de encuentros o ese tipo de formatos, hay un desarrollo personal y hay un aprendizaje. Tanto pasar por una experiencia de patronato te puede llevar a aprender y a crecer personal y profesionalmente. Independientemente de que ya estuvieras jubilado o no, pero sigues, o que estés en situación de lo que sea, que seas un voluntario, pero sigues creciendo. Y luego está la motivación genuina, que es la trascendente, que es cuando lo que me interesa realmente es la labor social que se hace. No sé si me estoy explicando. Es decir, estás totalmente ya involucrado con esa labor social. Ese sería el mejor perfil de patronato y el otro es una escala hasta llegar allí. Entonces, efectivamente, hay que cuestionarse esto. No son criticables ninguno, pero hay que construir los 3. Si no construimos los 3, no tenemos buenos patronos. Tenemos patronos, pero no buenos patronos. Entonces, ese sería un elemento importante en la construcción para el compromiso. Yo creo que hay un aspecto importante también en esto que has comentado, y es que en muchos casos los patronos también tienen otro trabajo remunerado y en buena medida vinculado a lo social. ¿Qué sucede? Estamos encontrando perfiles que, por un lado, tienen una disponibilidad de tiempo limitada, sobre todo si están trabajando en el sector social, y es interesante esa necesidad interna en la que eludías, pero en muchos casos estas personas ya se están desarrollando laboralmente dentro del ámbito de lo social. Entonces, me vais a permitir la libertad que, digamos que sus necesidades sociales las tienen cubiertas por su día a día. Entonces esto va un poco más allá, que trasciende lo que es su trabajo como tal. Entonces, está muy bien matizado eso de existen patronos y existen buenos patronos, y creo que justamente ese puede ser el hecho diferencial. En algunos casos, yo siempre un poco a mi terreno, siempre pienso que nos podemos encontrar perfiles que dicen, bueno, sí, pero yo estoy metido en el patronato, pero realmente ¿cuál es el rol del patronato? Y a veces un poco por el abismo que se abre ante ti de no saber exactamente cuál es tu rol y lo que los demás esperan de ti, al final lo que dicen, bueno, pues yo aquí, como no sé muy bien lo que hacer, pues voy a limitar mi participación a lo estrictamente necesario. Y no podemos permitir que los patronatos se conviertan en funcionarios, porque tiene que ser exactamente al contrario. La motivación tiene que ser la base de la participación en un patronato. Totalmente. No, yo creo que ha dicho una cosa también, Fernando, que es importante, que es los patronos necesitan que alguien les diga cuando entran en los patronatos qué se espera de ellos. O sea, eso es fundamental y, sin embargo, se hace... Una hora. En algunos casos, como en el de Lola, que cuando se incorporan patronos, que a lo mejor se incorporan pues 2 patronos, 3 patronos en un momento dado a un patronato de otros 7 o así. Ahí es donde insistía, o yo trataba de insistir ayer, es que es muy importante decirle a las personas qué esperas. Y también acogida, ¿no? Tú, cuando te lo proponen, saber hacer las preguntas, ¿no? Algunas son tan básicas como, oye, ¿cuánto tiempo crees que le voy a tener que dedicar? ¿Cuántas veces nos reunimos? ¿Cuántas cosas me voy a tener que leer? Y sobre todo,
la pregunta puede ser tan básica como cuéntame qué es ser patrono, porque puede haber una persona que no tenga ni idea de qué es ser patrono, incluso que tenga una idea muy remota de qué es una fundación y qué es un patronato, o personas, ¿no? Como podríamos ser cualquiera aquí, que dices, bueno, sé más o menos lo que es un patronato, me sé la teoría, pero específicamente ¿en qué crees que puedo ayudar? Porque yo siempre digo lo mismo, cuando una fundación propone a alguien para ser patrono, ya tiene en la cabeza por qué quiere a esa persona, pero lo tiene que exteriorizar, porque si no nadie, o sea, no podemos leer la mente del otro, ¿no? Entonces, siempre hay un motivo, así que es un motivo, o sea, igual que uno tiene su motivo, siempre hay un motivo por parte de la fundación para querer incorporar, oye, a esta persona a la otra. Pero hay que decírselo. A mí me parece vital esta reflexión, porque la experiencia que yo tengo es que a veces nos encontramos con una situación parecida por sí a una cámara de vacío. Pues cuando hay una cámara de vacío, si está en vacío metes un gas y el gas llena todo. Entonces, cuando tienes una fundación donde hay vacío de definiciones, vacío de poder también, cuando eso ocurre, el gas que entra, si es un patronato bien motivado, tiene que estar motivado. Si está motivado, cuando entra, se siente dueño. Y entonces confunde ser patrono con ser dueño. Y ese es el momento en que ocupa toda la cámara. Es decir, esto es mío, y entonces se llena la sala de vacío, se llena con el gas patrono. Claro, pero esto es un problema, porque eso no es el rol. Esto hay que aclararlo bien. Pero lo que ha hecho ha sido solamente ocupar un espacio. No ha ocupado un espacio. Y en otras ocasiones es que no le dejan ni entrar en la cámara. Se le deja fuera porque es realmente el envoltorio de la cámara. Entonces, claro, el planteamiento es: ¿yo soy el gas que está llenando la cámara entera, o yo soy el envoltorio del regalo? Porque dice, no, esto es bonito, porque mira, nos da prestigio. Tenemos unas figuras aquí que cuando hablamos de ello, que tenemos este patronato, pues también le da prestigio a la fundación. Sí, claro, pero eso se llama adorno. Eso es el envoltorio del regalo. Pero entonces habría que evitar las dos cosas. Ni eres envoltorio, ni eres el gas que llena el vacío. O sea, estos dos elementos yo creo que es bueno aclararlos, ¿no? Ocurren de una manera muy natural, muy natural, por parte de uno y por otro. Porque decías, Isabel, dices, ¿y por qué pones este patronato? Y dices, bueno, porque es de confianza. Pero también porque tiene una cierta imagen, prestigio. Es lo que se llama el etos. El etos, que es la credibilidad. Cuando alguien dice, yo quiero tener un etos, una credibilidad, buscar gente que tenga un cierto prestigio, porque por ósmosis se te pega. Dice, hombre, algo se te pega. Entonces dice, pues este patronato nos da también prestigio. Entonces estás buscando el prestigio, pero eso es el envoltorio, ¿no? Ese sería el regalo. Un regalo es bonito también cuando lleva un buen papel de regalo. Solamente es el regalo, es el buen papel de regalo. Pero también otras veces no. Otras veces es que no hay ninguna acción por parte de las direcciones, de los equipos y las direcciones, y el patronato ocupa todo. Entonces se convierte en dueño. Como además está motivadísimo, lo siente suyo. Pues hay que evitar estos dos elementos. Son dos extremos, ¿no? Son dos extremos, ¿no? Efectivamente, bueno, eran unas preguntas que traía, ¿no? Que eso, bueno, lo ha dicho Lola muy bien, ¿no? Que de repente hay patronos tan motivados y tan comprometidos, efectivamente, que acaban comiendo el terreno un poco de los niveles de gestión. Y a veces también ocurre lo contrario. Es verdad que siempre digo, la fundación, una entidad sin dueño. Bueno, sin dueño, pero con gobierno. Yo siempre digo eso porque, bueno, no tiene dueño, pero siempre hay alguien que se siente más dueño que otro. Entonces, a veces el dueño se siente el patronato y a veces el dueño se sienten los equipos, que también es complejo. Es decir, hay dos transiciones claves, ¿no? Siempre la del presidente, pero otra es la del primer ejecutivo. Porque a veces sufre más una fundación con un cambio de director que con un cambio de presidente. Y debería estar un poco equilibrado, ni la fundación debería quedarse efectivamente huérfana porque falle un presidente, pero tampoco puede quedarse huérfana cuando falla un director. Claro, no es como todas las escuelas, ¿no? Hablan de la sucesión del presidente, la sucesión del director. Yo creo que esto es mucho más natural. Claves que hay que tener en cuenta, ¿no? Y hemos vivido fundaciones con auténticos líderes que han sido todo, han sido el fundador, han sido personas con liderazgo que han llevado a la fundación a hacerlo mejor y tal, pero que en un momento dicen, yo hasta aquí he llegado, se van y no hay ningún drama. Hay un tema ahí, puedo aportar una reflexión sobre esto, y que tiene otra vez que ver con el engagement. En los anglosajones, cuando hablan de engagement, utilizan dos claves.
que son dos claves que se sienten muy bien como un símil. Es decir, que cuando el compromiso se activa como palancas, dice, uno es cuando estoy en algún lugar del que oigo hablar bien. Esa es la primera cuestión. Tanto uno se compromete con cosas de las que se habla bien. Y eso te genera interés. A veces estamos en lugares donde es que se habla mal de esto. Entonces, si se habla mal, el compromiso es muy precario, te vas prácticamente a lo que obtienes a cambio, pero no hay un compromiso real. Por tanto, el tener una buena comunicación, una buena información, tener una valoración de lo que se está generando desde el patronato como acción es bueno. Por tanto, hablar bien. Dicen los ingleses, los anglosajones, los americanos también, dicen, nadie va a un bar del que le acaban de hablar que el camarero acaba de coger las croquetas del suelo y las ha puesto en un plato. Es decir, esto no parece que atraiga mucho el lugar, ¿no? Por lo tanto, dice hablar bien. Este es un tema muy importante y tiene que ver con la comunicación. Y el segundo punto es bar lleno. Si hay dos bares, uno vacío y otro lleno, vas al lleno. Dice, ¿por qué? Dice, porque parece que si hay más gente es que es mejor. Esto es un elemento muy importante, pero claro, esto que tenía que ver con un patronato, por ejemplo, y es que no te sientas solo en el patronato. El patronato tiene que funcionar en equipo. Realmente en equipo. Realmente en equipo. Y no solamente en equipo entre ellos, y con los equipos de la dirección. Por lo tanto, que se sienta que hay un bar lleno. A veces lo que se siente es la soledad del directivo, dicen, o se siente la soledad del patrono. ¿Claro? Si yo estoy de patrón y me siento solo, soy un lobo solitario, y encima motivado, pues bueno, tengo una posibilidad tremenda de ser el dueño absoluto de esto, ¿no? Y si se está hablando mal y me siento solo, también tengo una posibilidad tremenda de no hacer engagement, de no participar. Entonces serían dos variables importantes, y es hablar bien y más gente. Tanto hablar bien es una comunicación en positivo de las cosas, suscitando el interés, tiene que haber mucha información en positivo, y por lo tanto no se puede quedar el papel reducido a llegar a una sala de reuniones 3 veces al año. Porque si es un patrón de 3 veces al año, es un mero trámite y encima dice sin cobrar. Porque por ahí en otros sitios encima cobran dietas. Y asumiendo riesgos. Exacto, y asumiendo riesgos. Por lo tanto, como que es poco atrayente. Desde esa perspectiva, no hay mucha atracción en esto. Entonces, el planteamiento tiene que ser algo más que 3 actos protocolarios anuales. Tiene que haber una gran cantidad de información y de vinculación con la información de las cosas. Vamos a necesitar eso de hablar bien y luego, por otra parte, tiene que ser que haya tiene que haber más gente. Entonces, el activar el equipo tiene que ser muy importante. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pues yo respondería que si estamos hablando aquí de la motivación o del compromiso es porque faltan muchas fundaciones, cosas por esto, porque el modelo de patronato asambleario de reunión de 2 veces al año y un número además lo suficientemente elevado como para que no dé tiempo prácticamente ni siquiera a que todo el mundo diga algo porque la reunión es de hora y media. Ese es un modelo de patronato bastante extendido y desde luego no es para nada eficiente ni favorece nada de lo que estamos haciendo. O sea que no sé si habrá alguien que quiera, ¿no?, preguntar, comentar. Al menos en la otra parte ya alguien se ha lanzado a hacer algún comentario. Los de la sala del edificio al lado llevan un rato. Sí, llevan un rato hablando de ciertas cosas. No les gusta lo que estamos diciendo. Yo aprovecho para comentar un tema, bueno, mientras esperamos si alguien se anima. Ayer a lo largo de la ponencia insististe, Isabel, en respetar la voluntad del fundador. Y hablando del engagement y del compromiso, me preguntaba si en buena medida el patronato tiene que hacer suya la voluntad del fundador. Porque a lo largo de mi intervención, cuando yo te estaba escuchando, yo me estaba preguntando, ¿y qué herramientas tienen personas que no han conocido tal vez al fundador como tal, aunque tengan registrado cuál era su voluntad a la hora de trabajar con la fundación, para hacer suya esa voluntad? Y que creo que además este tema creo que entronca perfectamente con el engagement al que se refiere Fernando. Entonces, tal vez creo que la voluntad original por la que se planteó la fundación puede ser un reclamo muy atractivo para muchas personas que se vean implicadas en esa voluntad del fundador original. No sé cómo veis este tema. A ver, es complicado. El fundador es el que está, no sé si el gran presente o el gran ausente. O sea, unos días es el gran ausente y otros días es el que, bueno, el que está, ¿no?, en la habitación un poco de forma constante, ¿no?
Primero, desde la perspectiva del fundador, ¿no? Antes de ir a la perspectiva del patronato, claro, el fundador tiene que plantearse, casi todos se lo plantean, que bueno, ahora está de moda también fundaciones temporales con una misión muy concreta, porque los recursos tampoco son infinitos, y dicen, bueno, yo prefiero que mi fundación dure menos, pero que tenga un gran impacto, y para eso pues a lo mejor tiene que hacer lo que va a hacer en 10 años, en 15 años, pero no, esto no es algo definido, ¿no? Pero eso es, aunque es algo muy actual, es la excepción, ¿no? Generalmente las fundaciones se siguen constituyendo por personas o por entidades, pero vamos a dar a las personas con una vocación de permanencia. El fundador tiene que ser el primero consciente de que a la hora de definir la misión de esa fundación, tiene que definirla lo suficientemente bien, sean estatutos o no, para que cualquiera que lo lea realmente pueda entender, sin conocer al fundador, incluso sin tener prácticamente nada de contexto, qué es lo que se pretende. Y eso es un ejercicio que no es sencillo, pero que hay muchos fundadores que lo han hecho muy bien, ¿eh? A mí me parece sencillo, pero a veces coges actas, coges estatutos, coges documentos y dices, bueno, pues creo que se entiende bastante bien, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo tiene que ser consciente de que no puede bloquear aquello, que la fundación tendrá que evolucionar y que en un momento dado, en caso de que exista un conflicto entre la voluntad del fundador y el interés de la fundación, va a pesar el interés de la fundación y el protectorado no va a tener más remedio que decantarse a favor del interés de la fundación. Pero bueno, ahí hay una tarea fina por parte del fundador. Para eso hay que tener una personalidad también muy especial, no cualquiera puede hacer eso, ¿eh? Yo puedo tener recursos y decir, bueno, y puede que no lo consiga, ¿no? O sea, también por eso se hace a lo mejor con cierta edad, tal. Desde el lado de la fundación, yo lo primero es no olvidarse del fundador. Yo ya no digo que cómo interpretar, pero no olvidarse de que aquello lo constituyó alguien y que de vez en cuando hay que pararse a pensar y tratar de ponerse en sus zapatos, ¿no? Y decir, bueno, y aquí que hubiera, no sé, el fundador que hubiera hecho, ¿no? Entonces no es necesario conocerle para poder interpretar medianamente, pero sobre todo para no olvidarse a la hora de, porque son momentos muy puntuales, ¿no? En los que, bueno, llega por dónde tiramos, pararse a pensar y decir, pues esto puede que, mira, que esto, pues el fundador hubiera tirado por aquí o hubiera tirado por allá. Y luego nosotros, o sea, para nosotros, por ejemplo, un elemento de transparencia fundamental en todas las fundaciones es dar a conocer quién fue el fundador, precisamente para que nadie se olvide, porque al final de casi todas las personas algo queda. O sea, al final, alguien le conoció, alguien hizo, no hace falta ser una persona tampoco súper relevante pero alguien escribió a alguien, alguien dijo algo, ¿no? Y tratar un poco bueno, pues de reconducir algunas cosas un poco para que, de alguna manera, y siempre lo mismo, si el fundador aparece y no reconoce para nada la institución que fundó, aunque sea hace 100 años, vamos mal. Entonces, pensar eso. Ahora, a veces tampoco agobiarse demasiado, porque claro, luego hay muchas fundaciones, oye, es que el fundador no prohibió modificar los estatutos, claro, los vamos a modificar, ¿y qué diría? Hombre, pues es que sí, es que yo creo que hay cosas un poco que son de sentido común, que hay que ser capaz de interpretar. Por eso los patronatos tienen una función de albacea, porque ocurre exactamente lo mismo que a la hora de interpretar un testamento y hacer el reparto de la herencia, ¿no? Cuando te han encomendado eso, pues al final vas a tener que interpretar. Pero todo pensar es, oye, si esto no lo conocen y el que lo fundó, pues bueno, a lo mejor no nos queda más remedio. Luego situaciones a lo mejor como la Fundación Alicia y Guillermo, claro, luego hay fundaciones que son fundaciones corporativas, fundaciones que nacen de asociaciones que están vivas y que también han ido evolucionando a su vez y que las tienes ahí para tratar. Luego no son todas a lo mejor, ¿no? Como Alicia y Guillermo. Es que yo, además, no sé si he respondido, pero... Sí, perfectamente. Sí, yo creo que tiene que haber una evolución, ¿no? O sea, la evolución tiene que estar siempre ahí, bloqueada totalmente. Una adaptación a las nuevas circunstancias, porque tú puedes empezar, yo por ejemplo, pienso en la Fundación Alicia y Guillermo y dices, nosotros cuando empezamos dices, ¿hacia dónde voy? ¿Qué tipo? Sé que voy a personas mayores, ¿no? Porque eso es lo que la fundadora dijo, a personas mayores, y un poco hacer con ellas lo que tú has venido haciendo conmigo durante 25 años, ¿no? El hacerme sentir bien, el ayudarme, el darme apoyos. En principio, hasta nuestro logo era como muy asistencial y después hemos ido caminando y hemos dicho, bueno, pues podemos ayudar a las personas mayores de muchas formas, pero la asistencial no es la nuestra, no es la principal, ¿no? Nosotros no somos asistenciales, bueno, somos un centro asociado a la Comunidad de Madrid, hacemos voluntariado en domicilios, damos ese apoyo a las personas,
pero no somos asistenciales y hemos tenido que hacer esa evolución. ¿Cómo interpreto yo esas palabras que en ese momento me dijo Paquita? Haz con estas personas lo que has hecho conmigo. Yo creo que es esa evolución la que te ha ido, el conocimiento de ese espectro grande que son las personas mayores, a nosotros nos ha ido decantando hacia un lado o hacia otro. Entonces, creo que eso es importante en las entidades. Pero si ella apareciera, entendería perfectamente por qué ha cambiado el modelo de la fundación, porque es que el modelo de atención a las personas mayores ha cambiado. Claro. Y hemos visto el cambio más rápido probablemente de nuestras vidas en los últimos, no sé si 10 años, casi diría que 5, ¿no? Entonces, eso permitiría igualmente al fundador reconocer a la fundación. Ella dice, quiero que hagas conmigo, quiero que hagas con los demás lo que hiciste conmigo, pero ese conmigo, bueno, depende de las circunstancias de cada uno, porque nosotros estamos una mayor en un pueblo, pero en una ciudad, o qué tal, pero porque el modelo de atención a las personas mayores ha cambiado y probablemente ya no se podía imaginar que las cosas llegan a cambiar hasta ese punto, pero si cambian realmente no lo vería contradictorio con esa misión de seguir atendiendo a personas mayores. Yo ahí diría que hay un elemento importante por el tema del fundador, que es la palabra visión, no misión con M, sino visión. Exacto, sí. Y habría que entender bien qué es visión, porque la visión, tal y como se está hablando, no creo que esto hacer crítica, porque eso es un enfoque también, que nos hablan las escuelas de negocios. Las escuelas de negocios te definen la misión, luego dicen que la visión es la proyección de la misión a un tiempo. Claro, esto es un enfoque, ¿eh? En el fondo lo que están haciendo es proyectando la misión. Sí. Pero desde el punto de vista de fundaciones, eso no es la visión, porque la visión es la esencia de por qué algo nace. No es la proyección de la misión, sino la esencia, el espíritu. Entonces, claro, cuando uno dice, yo creo que recogías 3 funciones básicas de un patronato, pueden ser otras, pero en mi mente están estas 3, que son funciones rectoras, asesoras y de vigilancia. Pero claro, cuando hablas de vigilancia, ¿qué es lo que se vigila? Porque no se está vigilando la ejecución, se está vigilando el espíritu. Es decir, es una vigilancia de que lo que se está haciendo corresponde al espíritu que hizo que esto naciera. Porque nos podemos desviar. Y el planteamiento, por lo tanto, no es tanto cómo se hacían las cosas en el momento que nace la fundación con un fundador, sino qué espíritu tiene el fundador para poner esto en marcha. Y esto es lo que tenemos que estar actualizando luego con la misión. Es decir, la misión es actualizable, pero la misión y su espíritu es lo que tiene que permanecer y el patronato tiene que velar por el espíritu de esto, porque si no hacemos otra cosa. Se desvía totalmente. Yo, por ejemplo, he hablado con alguna congregación religiosa que utilizan en la visión del fundador la palabra cautivos. Claro, por ejemplo, no, hay alguna que dice que los cautivos, en la época en la que España tenía una situación de cautivos, sí. No me estoy refiriendo a corto plazo, estoy refiriendo a la historia pasada, de la época medieval. Entonces dices, ¿y quiénes eran los cautivos entonces? Pues, desde luego, los cautivos entonces no existen ya. Entonces, desde esa perspectiva, la misión ya no tendría que existir, sí. Lo que pasa es que hay que definir quiénes son los cautivos de hoy. Y esta es la adaptación. Exacto. Es como lo de las doncellas sin recursos, las fundaciones para dar dotes. Las doncellas sin recursos. ¿Qué son las doncellas sin recursos ahora? Y que son ¿Quiénes adultos. son? Eso. Claro, es que hay que irnos adaptando. Pero por eso es importante la visión con V y los valores. Porque eso es lo que tiene que encargarse el patronato de vigilar, que es que la visión con V y los valores estén presentes. Eso es un acto de vigilancia. Y la misión es la que estás adaptando. Se está adaptando en función del contexto y la situación en la que está apareciendo. Claro, con eso no estás desvirtuando la organización, estás adaptando, actualizando. Actualizando, es que si no, imagínate todas las fundaciones que vienen de mucho tiempo atrás, ¿cómo estaría lo que tú decías? Lo de los dotes no tendría sentido, se habrían perdido el sentido. Se habrían perdido, se moriría. Pero creo que tiene toda la razón, Fernando, porque efectivamente se tiende a proyectar la misión, visión, valores, pero bueno, al final mezclamos todo. La visión, o sea, pensando en vuestra fundadora, o sea, lo que tuvo claro y la visión que tuvo es que el envejecimiento de la población iba a dar lugar a, pienso, sin conocer, a muchas cosas, pero entre otras cosas soledad. Sí. Claro. Entonces al final dices, bueno, pues son personas, pero que están. Entonces yo creo que al final todo eso no es tan difícil de percibirlo sin necesidad de haber conocido muchas veces al fundador, porque además las fundaciones, todas ellas, nosotros tenemos muchísimas, bueno, nosotros tenéis muchas, pero con la misma misión o visión, no lo sé. Sí. Entonces lo tenemos de lo más variado. En general creo que no, conozco fundaciones mejor gestionadas, mejor gobernadas, pero no conozco prácticamente, no me viene a la cabeza una fundación
cuya misión y visión no tenga sentido, o digas, bueno, estos están en un mundo paralelo, o sea, esto de estoy en un mundo paralelo, no. Ninguna de las personas que se nos acerca diciendo voy a vivir en un mundo paralelo, vive en la realidad social perfectamente. A lo mejor su realidad social puede ser más la de las personas mayores, a lo mejor puede ser más la de la discapacidad o una discapacidad concreta, ¿no? Pero nadie está fuera del contexto social, o sea, no, ¿sabes? No es voy a hacer aquí una aplicación de no sé qué que no sé si va a funcionar o no, o sea, lo que sería un forma de una empresa. Pero efectivamente lo de la visión, sí, hay que huir un poco de tanta terminología en muchos casos muy empresarial. Muy empresarial, que cada uno tiene su business, pero que, bueno, que tiene... Bueno, no sé si alguien más se anima, porque están diciendo cosas muy interesantes, ¿eh? No es fácil encontrar esta conversación en muchos de los patronatos. Yo tenía una pregunta aquí, porque bueno, muchas de las cosas que os he ido pasando, pues yo creo que las habéis ido abordando. Yo aquí, como cuestión práctica, bueno, es que yo creo que lo preguntó alguien ayer directamente. ¿Qué le diríais a una persona a la que queréis incorporar a vuestro patronato y para lograrlo? Cuando he leído esa pregunta me ha parecido muy interesante, pero es que creo recordar ya, como llevamos 2 días hablando, yo llevo 2 días hablando, ya he perdido ya pero 2 mañanas hablando. Pero creo que lo planteó alguien ayer, es que yo no sé si fuiste tú o alguien de que estaba en el curso y dijo, bueno, pero ¿qué le decimos a un patronato que queremos incorporar? Yo diría una muy concreta y es nunca le digas tengo un hueco libre. Muy bien. Porque es lo peor para la motivación. Es decir, siempre se dice que cuando le ofreces algo a alguien hay que poner en valor su incorporación. Entonces, ¿por qué hemos pensado en ti? Sí, tenemos que pensado. La clave es la clave. Es que necesitamos, claro. ¿Y por qué tú? ¿Por qué tú? Siempre se dice la pregunta es ¿por qué tú? ¿Cuántas veces no hay cosas, por ejemplo, en el ámbito laboral, que te encargas a alguien algo y dices, mira que están todos muy ocupados? No, genial. Ya me has matado. Te echar una mano porque están todos muy ocupados. Genial. Es decir, yo entonces no hago nada o debo estar libre o tal, ¿no? Hay que poner en valor las peticiones de incorporación y en valor personalizado. ¿Por qué tú? Porque cuando estás allí es porque tú aportas algo concreto que ya se está poniendo en valor. Claro, no eres uno más. Le vas a dar tu estilo, pero es ¿por qué tú? Porque podría ser otro. Entonces, a nadie le gusta ser un segundo plato. Esto de sacar a bailar a una mujer o a un hombre porque el otro te acaba de decir que no. O sea, estos son elementos que no son muy motivantes, no motivan mucho, ¿no? Entonces, es muy importante para mí esa respuesta a esa pregunta. ¿Por qué tú? Sí, claro, dejaré claro cuál crees que es la necesidad por la que realmente estás pensando en él y qué aportación esperas de alguna forma. Hemos hablado, decía Isabel, hay que transmitir a los patronos realmente cuál va a ser su función, por qué lo necesitas allí, investigar un poco también en su trayectoria profesional y tal, que te pueden aportar y ponérselo en valor. Eso me parece fundamental. Totalmente. Yo a veces cuando me proponen formar parte de un patronato ya me adelanto a la pregunta y digo, si quieres que me incorpore para pelear con el protectorado, y digo, no me voy a incorporar, digo, porque ya me dedico a eso. Claro, porque uno ya tiene percepción de, no, bueno, está todo el día ahí lidiando con los temas de tal, pues bueno, mira, me viene muy bien porque digo, vamos, me parece muy legítimo, pero a veces dices, mira, no quiero seguir haciendo eso, porque ya lo hago y sé que no voy a aportar más, porque lo único que me va a llevar es a una mayor desesperación ya de la que, bueno, por el protectorado, no porque haya el protectorado, pero en fin, es una de las cosas con las que tiene que lidiar. Pero es verdad que a veces, bueno, hay que ver, oye, ¿por qué haces a mí? Porque, por ejemplo, no sé, un periodista, pues puede ser un periodista de prestigio, pero es verdad que a veces cuando eliges a un periodista es porque dices, oye, pues yo quiero, pues no sé, me siento también flojo, o siento que necesito un apoyo, pues una visión en nuestra comunicación, o en nuestra visibilidad, o fundaciones que también directamente dicen, necesito un famoso. Que a eso me hace mucha gracia, pero muchas lo dicen así, necesito un famoso. Bueno, pues sigue con hombre, mujer, de qué sector, futbolista, tenista, pero bueno,
ahí están todos muy ocupados también y muy solicitados, pero bueno, por lo menos hay claridad, decir, bueno, ¿por qué lo quiero? Porque efectivamente da visibilidad, pero aparte de dar visibilidad, no me da visibilidad simplemente presentarla en el patronato. Tendré que tener un plan con esa persona para que me ayude en esos proyectos. Lo que pasa es que fíjate, eso es muy peligroso, eso que dices, que se está jugando con la motivación de quien pide la incorporación y no de la de quien se incorpora. Porque claro, cuando tú dices necesito un famoso, acabas de decir cuál es su papel. Exacto, que es lo mismo que me pasa a mí con lo de necesito, es como necesito un abogado. No, necesito un famoso, efectivamente, sobre todo porque el famoso además le pasa una cosa, y es que probablemente está todo ser famoso. Entonces lo que quiere es, no, yo lo que quiero es contribuir, Claro, quiero ayudaros. Y eso no está planteado ahí. Y de hecho creo que no podemos olvidar otro enfoque porque estamos hablando de motivación, pero también hay que pensar en la desmotivación. Es decir, pensemos en los miembros de ese patronato que están activamente participando en él. Cada secretaria de dice, oye, que lo que estáis haciendo no sirve, que yo necesito un famoso que no tiene nada que ver con nosotros para tener visibilidad. Entonces, claro, también puede incidir directamente en la motivación. Está diciendo que los motivos que ellos tienen no son valorables. Efectivamente. Y eso es peligroso. Exacto. Desmotivación significa lo contrario, que es quitar los motivos. Eso es. O sea, motivar es por un motivo, desmotivar es quitarlo. Eso es. Yo que he dedicado aquí tanto tiempo, que me he entrenado desde el Eso que para mí era un motivo importante porque estoy aquí, ahora me dicen que no tiene ningún valor. Efectivamente. ¿Y qué es lo que más desmotiva así en general en un patronato? Yo diría algo que me parece importante y es la falta de reconocimiento. Es decir, pero voy a explicar qué entiendo por reconocimiento porque lo he trabajado, por ejemplo, con algunas residencias de personas mayores, con trabajadores, y que me dicen a mí, por ejemplo, un colectivo de auxiliares en una residencia me decía, no nos sentimos reconocidas. Y yo me quedaba con esa idea en las acciones de formación con ellas, y luego cuando hablaba con dirección yo preguntaba por el reconocimiento que se hacía y que se estaba haciendo y decía, tengo una impresión, me están dando mensajes de que el reconocimiento no está muy boyante, ¿no? Y me decía dirección, no puede ser, pero si nosotros hacemos muchos actos de reconocimiento. No hay que confundir acto de reconocimiento con reconocimiento, son dos cosas distintas. Un acto de reconocimiento es un evento y un reconocimiento es otra cosa. ¿Y qué es el reconocimiento? El reconocimiento es poner en valor la profesionalidad de alguien. Entonces, ¿qué me decían los auxiliares? No nos preguntan nada. No nos dejan intervenir en nada. Todo nos viene dado, todo nos viene hecho. Tanto nosotros lo que hacemos es solamente ejecutar lo que nos viene hecho. Tanto nuestro papel aquí no es un papel reconocido profesionalmente. Es decir, reconocer significa reconocer lo profesional de alguien. Voy a ponerlo en términos de patronato. Yo otra vez vuelvo a las funciones que tengo recogidas. Rectoras, asesoras de vigilancia. De vigilancia para mí es el tema visión y valores. Asesoras. Claro, asesoras. Es decir, el patronato tiene que ser asesor. Pero un asesor es alguien al que se le pregunta. Claro, sí. Claro, si yo estoy en la fundación y nunca pregunto al patronato, entonces no me asesora. No me está asesorando. Porque el asesor está a disposición de, como el que tiene un asesor, una asesoría, gestoría. Hombre, a mí no me están llamando por teléfono a asesoría para decirme todo el día lo que tengo que hacer en mi empresa. Si es una asesoría, yo voy a la asesoría. Y voy a la asesoría porque tengo una necesidad de información y de criterio. Y cuando me dan esa información y criterio, la aplico y lo agradezco. Si no, no es una asesoría para mí. La asesoría, por tanto, no actúa de manera proactiva, es más bien reactiva. Y tiene que sentirse reconocida por la cantidad de información que se le demanda, de criterio, de asesoramiento. Pues claro, un patronato con el que solamente se cuenta para que firme las cuentas y para que esté 3 veces reunido al año, pues está siendo reconocido. No sé si y eso puede ser una desmotivación grande. No, Salvo que lo que esté entendiendo, perdón Isabel, es que quiere decir solamente que sea famoso. No, al revés, no. Efectivamente, ser reconocido, también, bueno, dar opinión o que te pidan opinión, pero sobre todo cuando te la piden. Se aplique. Exacto. Porque también es muy común en patronatos, bueno, y en muchos órganos y en muchas organizaciones, esto de, bueno, yo ya tengo una idea, ¿no? Y lo que quiero es que me la dan. Claro. Entonces, de eso hay mucho también en los patronatos, ¿no? Y por eso digo que ahí también desde los equipos hay mucho que hacer, ¿eh? O sea, que ahí nos incluimos todos, decir, oye, yo puedo tener una idea muy clara, pero si pregunto es porque estoy dispuesto a reorientar o a cambiar la decisión o a, ¿no? Y ahí está el reconocimiento. Porque si no, bueno, dirán, bueno, pues viene aquí a que le pongamos el sello, ¿no? Claro. O sea, eso tiene que ver con la implicación, o sea, al final es lo que venimos hablando todo el rato, o sea, implicar a los patronos, si venimos a las reuniones exclusivamente, ¿no? Y eso tiene mucho que ver los equipos, o sea, y yo me analizo últimamente mucho en ese sentido
y reconozco que no he dado ese espacio, a lo mejor porque no era el momento, pero hay que dar ese espacio y implicarlos, que si no, no conseguimos nada, están desmotivados realmente. Si vienes a firmar solamente y escuchar un rollo que te voy a soltar en hora y media, pues poca motivación voy a tener. En ese sentido, antes habéis apuntado un tema, no os preocupéis, también compañeros. Ya los he visto muy seguro que ahora Miguel y Adela a lo mejor solo hay que tocar la pantalla. Pero... Sí, no, porque estamos viendo el lado oscuro. Ese es el lado oscuro de... Bueno. Me gustaría entender. Vale, ya. Os vemos bien, ¿eh? Ya está arreglado, era la pantalla que se nos estaba parando. Gracias, Miguel. Os comentaba algo que habéis planteado antes y yo creo que puede llegar a erosionar tanto a la figura de los patronos como realmente a todos los que participan en una fundación. Y es la ocupación del espacio recíproco entre el patronato y el equipo gestor. Entonces, yo estoy intentando huir de la perspectiva que antes comentaba Fernando con acierto, de desvincular un poco lo que tiene que ser una fundación y un patronato de una empresa, pero me pregunto si en un momento dado podría resultar una solución útil establecer una suerte de organigrama con funciones separadas. Es decir, Fernando ha establecido muy bien cuáles son las funciones del patronato. En muchos casos estoy convencido que todo fluye de una manera natural y sumamente efectiva. Tú aludiste el otro día al rol del día a día, que era el del equipo gestor, y Fernando ha definido perfectamente un poco ese rol de guardián de las esencias, ha definido perfectamente sus funciones, pero creo que pueden producirse algunos casos de choques entre los dos equipos que potencialmente pueden llevar al desvío y consecuentemente a la desmotivación. No sé qué tipo de soluciones podéis plantear en ese sentido. Insisto, yendo un poco del escenario business al que nos estábamos refiriendo. Yo, por poner un ejemplo, veo para poner la comparación, veo en, por ejemplo, residencias de personas mayores que tienen una titularidad y a veces nos encontramos con que alguien de la titularidad, porque tiene capacidad y tiempo, quiere participar en las acciones del día a día. Y tienes a lo mejor pues, a una religiosa de la titularidad que está en el comedor o la cocina. Claro, hay que separar bien los roles. Porque cuando ella está en el comedor o la cocina y es la religiosa, la titular, se la puede estar percibiendo como la titularidad colocada allí. Y por tanto sustituyendo a la gobernanta o a la responsable de cocina o a la responsable de lo que sea. Porque claro, está la titular allá. Entonces están confundidos los papeles, ¿no? Esto lo tengo que tener todo muy claro, si es dónde está cada uno. Yo, de alguna manera, entendería que quizá habría que separar la palabra estrategia de la palabra ejecución táctica o ejecución del día a día, ¿no? Yo creo que eso tiene que estar claramente definido y qué significa estrategia y qué significa el día a día. Porque lo que no puede ser es que estés en el día a día. Es decir, la religiosa titular que está en la cocina, cuando está en la cocina no puede estar interviniendo en el día a día, porque ahí habrá alguien que está gobernando eso. Y si tiene que hacer alguna modificación, lo tiene que llevar a la reunión de titularidad, pero no puede decirlo directamente allí. Porque si lo dice allí, interviene y hace un conflicto con quien está gobernando el día a día. Y este es un elemento importante, y es confundir lo táctico y lo estratégico, confundir la ejecutividad con la estrategia. A veces también cuando se definen estrategias, hay definiciones de estrategias que bajan tan al detalle que las estrategias se convierten en elecciones. Eso también nos puede pasar, es decir, que hay estrategias que dicen, pero no es una estrategia, me has dado un plan de acción totalmente detallado, ¿no? Una cosa es que la estrategia haga orientaciones y guíe, y otra cosa es que la estrategia te diga lo que tienes que hacer. Eso está quitando el espacio. Yo creo que habría que tener muy claramente definido dos labores. Yo creo que, no sé si podría ser el símil válido, pero quizá a lo mejor el patronato puede ser puente de mando y la ejecución puede ser sala de máquinas. Pero tiene que haber una interlocución también muy... Yo te iba a decir que a mí ahí me faltaría la conexión. Entre puente de mando y sala de máquinas. Pero no pueden quitarse los espacios. Entonces yo creo que eso, de alguna forma, había falta regularlo o reglamentarlo. Totalmente, vamos, yo no puedo estar más de acuerdo. Es verdad que la teoría es más fácil que luego la práctica, porque a todo el mundo se le escapa siempre algo, pues un patrón que hace esto, lo otro, en un momento dado dice, y entonces alguien, bueno. Pero es de lo más importante, por eso os decía que en un entorno de formación para patronos el tema de la estrategia es esencial, que sepan, ¿no?, cómo
ya no formular una estrategia, sino que es un plan estratégico, que es una estrategia, porque además siempre en muchos casos van a tener un apoyo externo para hacerlo, o sea que no es que lo vayan a hacer solos, pero yo creo que es donde les sirve un poco para entender mejor cuál es su rol, sí, un poco de eso, de capitán, ¿no? Es decir, yo tengo que llevar este barco, pero no me voy a poner a remar, aunque suene mal, ¿no? Porque parece que como no remo, o sea, alguien tiene que saber a dónde vamos, y saber a dónde vamos. O sea, que yo ahí tiene que estar el patronato. Entiendo que dónde puede estar la confusión y es el nivel de detalle que utilizas a la definición de la estrategia. Es decir, una cosa es la estrategia, otra cosa es el plan estratégico. Cuando hablas de plan, ya te ya lleva estás bajando mucho. Entonces, claro, una cosa es el enfoque y otra cosa es la acción. ¿Dónde está ese límite? Ahí donde están los conflictos. Está el conflicto. He visto, por ejemplo, planes estratégicos definidos como estrategia con 300 medidas. Pues es que digo, no sé qué espacio le han dejado al otro. Nada, ninguno. Está todo hecho. Lo viste de estrategia, pero vamos, es la acción. Es la acción. Sí, no tienes que hablar. Entonces, claro, ahí hay que definir muy bien la diferencia entre la orientación y la acción. Siempre tendemos a hablar de las herramientas, es como cuando decía el plan de compliance, no es importante el plan de compliance, el plan de compliance que lo haga. Claro. La cuestión es eso, detectar dónde están las áreas de riesgo. Eso es. O sea, luego ya veremos cómo minimizamos. Sí, pero es verdad que en muchos casos tenemos una filosofía más reactiva que preventiva. De hecho, la mayoría de las herramientas que tenemos preventivas vienen de otros países diferentes a nosotros, nosotros las hacemos propias, afortunadamente, cada vez con mayor fortuna. Y que el día a día nos come, o sea, que también estamos hablando de organizaciones con distinto nivel de profesionalización, con distintos recursos, con distinto recorrido, entonces, bueno, cada centración también está en su etapa y lo que vale para una etapa pues, probablemente no vale para otra, ¿no? Pero bueno, que esa distinción entre esos dos niveles, o sea, ahí hay zonas de conflicto siempre, como hay a veces también entre presidentes y presidentas y directores o directoras. O sea, son dos figuras más allá del patronato en las que hay confusión de roles muy, muy frecuentemente. Siempre se dice, no, pero es que el presidente del patronato no se tiene que meter en los temas de recursos humanos. Digo, bueno, ni quiere, porque es que casi nadie quiere meterse en el tema de los recursos humanos, porque las organizaciones es lo más delicado, es lo más complejo, es lo más... Entonces eso es más o menos fácil de entender, ¿no? Pero luego hay muchas otras zonas, pues temas, por ejemplo, en algunas organizaciones como la portavocía o cómo intervenir con la comunicación, otras cosas como lo que vemos en las escuelas de patronos, porque los patronos pueden ser los grandes portavoces, pero pueden ser también los peores. En fin, también ahí hay que tener una estrategia, ¿no? Bueno, realmente es lo más difícil, o sea, hay mucha teoría, pero bueno, luego hay que descenderla, ¿no? ¿Qué os parece si hacemos un enfoque ahora marcadamente práctico? Y vamos a imaginar, por ejemplo, que estamos pensando en un pueblecito de España de 1.500, de 2.000 habitantes, y bueno, hay un grupo de personas que se plantean pues, hacer una fundación, un patronato, para crear una residencia y poder ayudar a los mayores. ¿Cuáles serían los primeros pasos? ¿A quién pueden recurrir? ¿Cómo podemos ayudarles? ¿Qué herramientas les podemos proporcionar? ¿Qué tienen que hacer? Porque estamos aludiendo a la motivación. Claro, yo sé que soy muy grave lo que estoy diciendo, pero fijaos, estamos aludiendo a la motivación y a la participación dentro de los patronatos. Y a lo mejor también tenemos que abrir un poquito más el horizonte y animar a que se generen nuevos también. Ahí estamos con las fundaciones comunitarias. Yo sí lo veo una fundación comunitaria, realmente. Bueno, no sé si alguien quiere responder antes, pero ¿por dónde empezar? A grandes rasgos, Isabel, tampoco vamos a entrar en mayor detalle, tampoco vamos a tener tiempo para ello. Bueno, yo empezaría viendo también qué personas mayores tengo, o sea, si me voy a dedicar a las personas mayores, qué personas mayores tengo, ¿no? O sea, qué quiero, ¿no? ¿Cómo son? Bueno, no es lo mismo eso, la persona mayor en Madrid, que es un pueblo pequeño, tal. Luego la tentación siempre es acudir a los que están más cerca de hacerse mayores. O sea, quiero decir, cuanto más cerca vemos, ¿no? Claro. Esto, pues, bueno, no me voy a ir a por los jóvenes en este caso, ni a por las familias con niños pequeños,
salvo que tengan mayores, ¿no?, a su cargo, tal. O sea, buscaría, primero vería un poco ¿no?, quiénes son mis beneficiarios, mis usuarios, es decir, a quién me dirijo, ¿no? Y a partir de ahí un poco empezar a construir y buscar a partir de ahí ya perfiles, ¿no?, que puedan ser más ejecutivos, que puedan ayudarme a tirar de ese carro, ¿no?, de pasar de las ideas, ¿no?, a las concreciones, ¿no?, que vamos a hacer. Es un tema domiciliario, que eso, queremos hacer una residencia, tenemos que hacer la residencia, de ahí ya casi entraríamos hasta un business plan, ¿no? Pero primero, ¿qué hay y qué quieren? O sea, ¿qué quieren? Yo creo que ahora, por suerte, las personas mayores cada vez dicen más lo que quieren. O sea, yo creo que esto también ha cambiado. Yo tengo esa sensación, a pesar de que muchas veces dicen, no, es que quieren hacer... Bueno, yo creo que cada vez las personas mayores saben más lo que quieren y lo suelen trasladar a las familias o a quien toque, ¿no? Con lo cual, lo primero es hacer esa escucha, ¿no?, un poco para... Porque a lo mejor el modelo residencial resulta que no es el más adecuado. O sí, no lo sé, ¿no? Pero... Ahora hay una palabra que se ha puesto muy de moda, que entronca directamente con la atención centrada en la persona, que es desinstitucionalizar. Desinstitucionalizar, a ver, la palabra tiene reminiscencias un poco negativas, porque si pensamos en la palabra en origen institucionalized inglesa, se refiere un poco más a ingresar a una persona con trastornos mentales. Sí, entonces esa palabra tiene unas reminiscencias muy negativas, pero realmente el modelo al que se camina, y por eso está tan de moda esa palabra, es a escuchar a la persona mayor, a saber qué quiere hacer la persona mayor y a centrarnos en las necesidades únicas y exclusivamente de la persona mayor. El concepto de institucionalizar en España está más cercano a salir de una estructura cerrada. De este es el horario, todo el mundo desayuna hasta ahora, todo el mundo come hasta ahora, todo el mundo ve la tele hasta ahora. Se trabaja hacia un modelo básicamente opuesto, es decir, vamos a escuchar a la necesidad o al gusto que tiene cada persona. Es la base de la ACP. Efectivamente, esa es la base de la ACP. Entonces, en ese sentido, es interesante eso que comentas tú de ¿realmente necesito una residencia o necesito una asistencia domiciliaria en función de las necesidades que haya en cada territorio, claro, y en esta localidad ficticia a la que nos estamos refiriendo? Pues, por eso yo, la verdad, no soy experta para nada en vuestro sector, ¿eh? O sea, digo, vosotros tenéis fundaciones de absolutamente de todo, que tocan todos los palos, ¿no? Pero bueno, el tema de las personas mayores, todos nos lo planteamos. Yo creo que esto también va a depender, o sea, esto de la desinstitucionalización, estoy totalmente de acuerdo. A mí la palabra me suena, es decir, está institucionalizado es cuando tienes limitada tu capacidad. Eso es. Y entonces, bueno, pues puedes estar en una institución o no, pero dependes de una institución, ¿no? Incluso eso ha cambiado, ya no se habla de capacitación, sino de la modificación de la capacidad, la limitación de la capacidad. Pero también creo que como vamos a un modelo, bueno, eso está haciendo también la pandemia, en fin, son muchas cosas que ya irán pasando y ya iremos viendo con cierta distancia, ¿no? Que parece que el modelo institucional, el modelo residencial, parece que está un poco como denostado, ¿no? O sea, digo desde la sociedad general, parece. Ahora, cuando lo piensas objetivamente, a mí me parece todo lo contrario. Vamos a una sociedad en la que muchas personas viven solas. Y el tema de vivir solo y tener apoyos, si es que no es tener apoyos, es vivir solo. Es que yo a lo mejor entre vivir sola y vivir en un entorno, eso sí, ya si tengo los horarios, si tengo otras cosas, efectivamente, eso es lo que tendrá que cambiar porque además habrá personas y historias muy distintas. Pero no me parece tan mala opción. O sea, sí, ya se trabaja, ya se trabaja. Yo paso la gente en la residencia digo, no sé, o sea, como todo en la vida, pues, pero es que vivir solo, y es mucha la gente que vive sola, puede que nos lleve a un modelo de todo lo contrario, a querer vivir un poco más colectivamente. ¿Cómo? Bueno, pues habrá que ver también cómo, pero no, yo no lo veo tan... Pero efectivamente hay que escuchar y hay que ver. Hombre, toda la carta no puede ser. Es verdad que eso es como... Es como me pasa con los niños pequeños. Yo quiero guardería, yo quiero un sitio para que venga una persona a mi casa y cuide al niño, y yo no quiero que mi hijo vaya al colegio hasta los 10 años. Miren, pues habrá que ponerse de acuerdo en un mínimo, ¿no? Porque todo no va a poder ser. Lo que escucho es que hay dos valores muy importantes en las personas mayores que no se quieren perder. Uno es la privacidad, Sagrada. que es sagrada. Y a veces en las instituciones se puede perjudicar la privacidad en algún aspecto o percibida como limitada. Y la otra es la autonomía entendida como capacidad de decisión. Capacidad de decidir, eso te iba a decir yo. Entonces, yo creo que son dos valores básicos que son los que a algunas personas les lleva a no querer vivir con otros. Sí. Porque si yo esto lo tengo salvaguardado, por vivir con otros sería una forma propia de la socialización, es importante.
De hecho, hoy en día hay muchas personas que están mal, en depresiones, por ejemplo. El psicólogo está sacando un montón de informes ahora sobre el aumento de la depresión post-pandemia, porque hay muchas personas mayores que se han quedado metidas en sus domicilios y han perdido los contactos sociales que tenían. Y ahora están apareciendo iniciativas de volver a recuperar la socialización en un entorno de menor miedo al contagio que se ha producido durante estos últimos años. Pero claro, la pérdida de asociación es un problema grande. Y además genera, es una palanca para la depresión también. La soledad, la angustia, la depresión. Tanto vivir socialmente, vivir en el entorno es un valor, pero también tiene que vivir con otros valores, que es el tema de la privacidad y la autonomía. Sí. Y esto es lo que no se puede limitar o tratar de no limitar. Esos son los temas que también están recogidos en el modelo CMED. Entonces son dos de los aspectos básicos, efectivamente. Hay pequeños detalles en el día a día que al final pueden afectar a nuestros mayores, desde entrar en una puerta de un dormitorio sin llamar antes, un detalle tan pequeño y tan sencillo, pero que efectivamente afecta a la privacidad de la persona y necesariamente de un modo completamente gratuito. O no querer compartir la habitación. Porque este es otro elemento importante también. Sí. También hay gente que no quiere compartir su habitación porque es el último reducto de su privacidad. Yo puedo estar todo el día con mucha gente, pero yo también quiero mi espacio. Entonces, esto también a veces es importante y no se puede hacer en todos los sitios por motivos de... Así es. Son las 2 menos cuarto y nos encantaría que por parte de los asistentes nos hicierais cualquier tipo de observación, de comentario, de consulta. Como bien indicaba Isabel, desde luego tener a 3 personas con los conocimientos tan amplios que tienen sobre fundaciones y con lo que se ha comentado aquí, creo que es algo que no se tiene todos los días y yo os animo a hacer cualquier tipo de sugerencia, de duda, de comentario que queráis compartir con nosotros y que estoy convencido que van a contestar, por supuesto, nuestros acompañantes. Bueno, pues parece que tampoco... Están un poco motivados y no he conseguido motivarles. ¿No he conseguido motivarles? Es una hora muy mala también, entiendo yo, pero vamos, en cualquier caso, ahora que las obras nos han dado tregua, no hemos perfecto para intentarlo. Sí, porque se me iba a comer. Sí, por eso digo, entonces era el momento ideal para intentarlo. Bueno, yo, de todos modos, un poco a modo de resumen de todo lo que hemos comentado, creo que estamos de acuerdo en algunos aspectos básicos, sobre todo en un tema que se ha tratado mucho, que es la parte del reconocimiento. La parte del reconocimiento, la parte de la participación y luego, muy importante también, definir muy claramente cuáles son los roles de cada uno dentro de una fundación. Creo que son 3 de los aspectos básicos que hemos tocado. Creo que son fundamentales en el día a día de una fundación y de un patronato. Y no sé si queréis añadir algo más a lo que hemos comentado, a estos 3 factores que hemos dicho y si pensáis que hay alguno que es especialmente relevante. No, yo solamente porque había entendido tu pregunta de antes con el pueblo de los Sí, habitantes. sí. Era el por qué, cómo motivar la puesta en marcha de una fundación. Sí, exacto. Y entonces yo había pensado en ese momento decir, ¿por qué tiene que ser fundación? Porque también cabría la posibilidad de que no sea una fundación. Entonces el planteamiento sería, ¿por qué una fundación? ¿Y qué es lo que aporta una fundación? Y eso también yo creo que es bueno tenerlo claro desde el punto de vista de la comunicación y el discurso. ¿Qué ventajas tiene o qué valores positivos tiene ser fundación frente a no serlo? Yo, por ejemplo, he escuchado en algunos sitios cosas de este tipo que no lo quiero aquí utilizar para desmotivar, por lo contrario, es decir, lo voy a usar para la palanca contraria, que como dicen, uy, las fundaciones dan mucho lío. No te metas por ahí que eso es un lío. Eso lo escuchan en algún sitio. Así hay gente que tiene una especie como de alergia a la fundación, prefieren seguir trabajando pues como lo que son. La institución que se ha montado, o la residencia, o el grupo de residencias, pero no ser una fundación. No ser una fundación. Porque entienden que ser fundación es meterte en líos. Sin embargo, por otra parte escucho y veo que muchos están yendo al modelo fundación. Entonces, el planteamiento es ¿por qué esto? Si existe es porque están los dos pensamientos. Y si están los dos pensamientos es porque hay que tener en cuenta que ambas cosas tienen ventajas e inconvenientes. Entonces hay que trabajar muy bien las ventajas e inconvenientes. ¿Cuándo se toma una decisión acertada? Cuando las ventajas de algo son muy superiores a las ventajas de lo otro, pero también cuando los costes de algo son muy inferiores a los costes de lo otro. Pero también hay que tener en cuenta los costes. Es decir, como poner en marcha una fundación, un patronato, tiene ventajas y costes. Y hay que hablar de las dos cosas, y no ocultar esa información. Y igual que cuando se quiere tener a un patrón dentro de un patronato, hay que contarle por qué tú, pero también qué supone esto.
Y eso hay que contarlo también, porque a veces no se cuentan las cosas, se cuenta solamente la venta, hacemos venta, pero no hacemos un análisis donde estén las ventajas y las desventajas, más que desventajas serían los costes que tiene, beneficios y costes que tiene estar en algo. Pues una fundación tiene que tener lo mismo, tiene que haber una claridad de comunicación y es que tiene unas ventajas y unos inconvenientes y hay que demostrar que efectivamente las ventajas son muy grandes, los costes son muy pequeños frente al modelo de no tener una fundación. Y yo creo que esto sería importante también ponerlo en relieve y en lugar de por qué una fundación. Las fundaciones que pongas en valor también. ¿Por qué una fundación? Muy bien. Totalmente. Queda perfectamente claro. No. No te oímos. Está el micro. Estaba hablando con la compañera, no os preocupéis, nada. Gracias, Miriam. Bueno, no sé si queréis hacer individualmente una reflexión, cada uno de vosotros, y ya cerramos. Yo solamente decir gracias, gracias por haber participado en esta mesa. No, al contrario, muchísimas gracias. Muchísimas No, gracias y enhorabuena por la iniciativa. Muchísimas Es gracias. muy buena y hay que saber. Pues muchísimas gracias. Me sumo igual a los comentarios, o sea que creo que es muy necesario la escuela de patronos y implicarla mucho con los equipos, ¿eh? O sea, eso es lo que yo creo que hay que implicarla mucho con los equipos por lo que hemos hablado, el resumen de todo lo que hemos dicho, ¿no? El tema de definir roles, de evitar fricciones entre una parte y otra. O sea, siempre pensar en los patronos, pero pensar en los equipos y la forma de involucrarlos y de poner los límites de cada cual. Eso me parece importantísimo. Muy bien. Perfecto. Pues, bueno, pues si no tenéis ninguna consulta, ninguna duda, ningún comentario, ninguna aportación, nosotros vamos a dar por finalizada la formación y estas dos jornadas que hemos tenido de la Escuela de Patronos. Agradecer a todo el mundo su asistencia, muy especialmente a mis tres acompañantes de hoy. Y sin más, bueno, pues comunicaremos cualquier iniciativa en ese sentido sobre formación, sobre Escuela de Patronos y sobre cualquier iniciativa relacionada con el ámbito de las fundaciones y los patronatos para que todo el mundo esté informado y nos encantaría contar con la participación de todos. Muchísimas gracias y buenos días. Muchísimas gracias a todos. Vale.